Bueno, es un privilegio maravilloso el unirme a ustedes juntos en casa. Cuando estaba más joven, estaba creciendo allá en Canadá, tenían esta publicidad para una cerveza en Canadá. Decía, Molson es mejor. Ahora, sucede que 3 de mis 4 años, cuando estaba en la universidad, yo viví en una residencia de varones llamada Molson Hall. Te podías saber quién puso el dinero para eso. De hecho, habrían 3 residencias construidas de la misma manera. Estaba Molson, Garner y McConnell, residencias que habían sido construidas iguales. Estas 3 residencias estaban construidas de la misma manera, tenían 2 alas y las 2 alas se unían y había un frente de vidrio y detrás del vidrio había una escalera en espiral que subía 6 o 7 pisos. Había mucha competencia entre estas 3. Si había alguna cosa en la universidad, por ejemplo, el gran porcentaje de sus... y Molson Hall regularmente ganaba. Molson es mejor. Pero esta Navidad en particular nos habíamos quedado atrás, no planeamos. Ustedes van a encontrar esto difícil de creer, pero en aquellos días las cosas como las residencias de hombre de hecho decoraban para Navidad. Y era una competencia no declarada en la que quién tendría la mejor decoración. McConnell tenía sus luces, la otra tenía sus luces, pero nosotros no habíamos hecho nada. Luego 3 noches después que el lugar se cerró por las vacaciones de Navidad, algunos de nuestros estudiantes fueron al Instituto Neurológico de Montreal. El instituto tenía un gran árbol que había sido entregado desde las montañas en un camión. El árbol estaba allí amarrado con toda esta cuerda a su alrededor y estaban esperando que los trabajadores vinieran la mañana siguiente y lo levantaran y lo decoraran. Pero nuestros estudiantes lo robaron. Él tomó varios de ellos para que pudieran levantar todo eso. En eso tuvieron éxito y doblaron un poco las ramas para que de alguna manera lo metimos por la escalera de espiral y llegó hasta el 6º piso. Y luego cortamos las ramas, salieron las cuerdas y salieron todas las ramas y se cayeron. Y ustedes pueden ver a través de las... Y no había manera de bajar las escaleras luego de que todas esas ramas tapaban el camino. Cruzando el edificio, colgando del techo, había una gran bandera que decía Molson es mejor. El siguiente día, el jardinero puso su propio cartel. El jardín es mejor. Pero el consenso alrededor de la universidad es que aunque Garner ganó en gramática, porque el superlativo es más grande que el comparativo, pero nosotros habíamos ganado en retórica. Porque algunas veces es más poderoso continuar diciendo A es mejor que B en ese frente o en aquel frente. Y entonces de manera acumulativa tú estás diciendo A es superior. Pero lo estás diciendo de una manera retórica que es poderosa. Así que el escritor de Hebreos, una de sus palabras favoritas es mejor. En el capítulo 1, Jesús es mejor que los ángeles. En el capítulo 3, es mejor que Moisés. En el capítulo 4, es mejor que Josué. En el capítulo 5, es mejor que Aarón. En el capítulo 7, su sacerdocio es mejor. En el 8, su pacto es mejor. En el capítulo 9,
Su sacrificio es mejor. Su santuario es mejor. Jesús es mejor, ¿no ves? En ninguna parte dice que Jesús es el mejor, excepto retóricamente. De eso se trata todo el libro. Y mientras ves todas las cosas con las que Jesús lo están comparando, tú descubres que en un frente tras otro, Jesús es mejor. Ahora se me ha pedido que hable de Jesús, de su mejor sacerdocio. Se me dio la sección del capítulo 4, del versículo 14 en adelante. Creo que estaban tratando de limitarme. Porque este tema del sacerdocio empieza en el capítulo 2 y sigue hasta el capítulo 13. Tenían miedo de que entonces se expusiera todo el libro. Así que me dieron una pista. Les dijeron, ¿qué hace si nos enfocamos en 3 pasajes en este bloque para mostrar las glorias prácticas del sacerdocio superior, mejor, de Cristo? Y me dieron esos 3 pasajes. Número 1, capítulo 4, versículo 14 al 16. Número 2, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Y número 3, capítulo 7, versículos 23 al 28. Nos vamos a enfocar en esos 3. Y ahora nos vamos a recordar que el primer pasaje, el capítulo 4, versículo 14 al 16, fue uno de los del cual Michael Horton habló anoche. Si quieres escuchar una excelente exposición de ese pasaje, escúchalo a él. Esto será una revisión. 3 puntos. Un punto principal de cada uno de estos 3 pasajes. Estamos lidiando con Jesús, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Este sumo sacerdote nos anima a perseverar a pesar de nuestra debilidad, nuestro quebrantamiento y nuestro pecado. Este sumo sacerdote es capaz de animarnos a perseverar a pesar de nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestro pecado. Versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El pasaje comienza con esta conexión lógica, por lo tanto, ya que esto, entonces hagamos aquello. Por lo tanto, ya que tenemos un grumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y se nos recuerda que Jesús como el Hijo de Dios es una parte importante del argumento en los capítulos 1 y 2. Él como el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Pero también en el capítulo 2, Él se hace ser humano. El Hijo de Dios se hace hombre. El Hijo de Dios se hace el Dios hombre. Él no se convirtió en un ángel. ¿No te sorprende que haya una razón en la providencia de Dios que el Redentor de la raza humana caída esté allí para los hombres y no para los ángeles? Leemos el capítulo 2, versículo 16. Porque no socorrió a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Ahora, nuestro pasaje dice, por lo tanto, como tenemos este gran sumo sacerdote, basado en lo que ya se ha dicho en los versículos del 1 al 2, y los capítulos 3 y 4 constituyen lo que es como un excursus. Entonces, retengamos nuestra fe. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros.
Entonces no es simplemente el hecho o la verdad teológica, la realidad de que Jesús se hizo hombre. Él es completamente un ser humano, pero como ser humano es como nosotros, tentado en todos los puntos como nosotros. Sin embargo, sin pecado. Ahora, eso nos lleva a reflexionar en dos puntos. Alguno pueda, quizás vaya a querer decir, bueno, está bien que se diga que Él fue tentado en todo como nosotros. El texto lo dice, yo lo creo, pero francamente fue diferente para Él. Ciertamente no podía pecar, ¿o sí? Y si no podía pecar, entonces no es como yo, porque yo sí puedo pecar. Él fue guardado de pecar, ¿no? Esto levanta lo que teólogos a través de los siglos han llamado la impecabilidad de Cristo. La impecabilidad de Cristo habla acerca de que Jesús no podía caer. Ahora, si no era impecable, si podía haber caído, y si hubiera caído, entonces todos los planes redentores de Dios se hubiesen sido frustrados. En la mente de Dios, Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis. Si hubiese podido caer, todo eso se hubiese desmoronado. Él fue herido por nuestras transgresiones, Isaías dice, molido por nuestras iniquidades. Todo eso no hubiese importado, porque entonces era pecador y sería condenado. Así que los teólogos han argumentado, y pienso que ciertamente, que hay muchos textos que insisten que Jesús fue impecable, es decir, no podía caer. Pero si no podía caer, ¿qué significa decir que fue tentado en todo como nosotros? Porque hay una categoría de situaciones pecaminosas que ciertamente Él nunca experimentó. Él nunca fue tentado a pecar. Cuando yo soy tentado a pecar, de alguna manera en la que he pecado antes. Es decir, Jesús no fue tentado a pecar de una manera que Él ya hubiese experimentado. Jesús nunca fue tentado para pecar nuevamente o repetir algún pecado. Él fue tentado en todos los puntos como nosotros, en toda la gama de experiencia humana, excepto que nunca Él pecó. Ahora, nuestro pasaje no está luchando con todos los detalles de la doctrina de la impecabilidad. Hay otros pasajes que hablan en ese punto. Y como este no es uno de esos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí no es luchar con la impecabilidad de Jesús, sino el capacitarnos, el darnos un vistazo de cuán completamente Jesús se compadece de nosotros en nuestro pecado y en nuestra debilidad. Eso es parte de la función de su rol como sumo sacerdote. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Ahí está la parte práctica. Es al final del versículo 14 y al comienzo del versículo 16. Versículo 14, retengamos nuestra fe. Versículo 16, acerquémonos a la luz de este sumo sacerdote compasivo. Acerquémonos al trono de la gracia para recibir la misericordia y la ayuda oportuna. No es como si Dios no supiera acerca de nuestras necesidades. El Dios omnisciente lo sabe todo. Pero Dios el Hijo, Dios el ser humano, Dios el Dios hombre, no solo sabe no solo por la omnisciencia, sino también en virtud de su experiencia. Y el autor de Hebreos dice
que lo que obtenemos de esto, de este ánimo, aferrémonos firmemente a la fe que proclamamos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Algunos de nosotros en este salón y algunos de los que escuchan en línea han pasado por un año difícil. Todos hablan de eso y yo no voy a presentar todos los detalles. Pero muchos de nosotros hemos experimentado la muerte de familiares, la soledad de estar apartados, la fatiga, no solo fatiga también en el ministerio. Muchos de nosotros han sucumbido al COVID de una manera u otra. Y algunas veces algunos de nosotros han sucumbido a la duda al preguntarnos qué está pasando. Pero ¿realmente piensas que el Cristo exaltado ha olvidado cómo fue el Getsemaní? ¿Tú realmente piensas que el Cristo resucitado y exaltado se le olvidó qué es lo que es estar cansado y dormir en un bote? ¿Tú crees que el Cristo resucitado y exaltado se le ha olvidado el levantarse temprano en la mañana antes del amanecer para orar? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Es un ánimo psicológico fundamentado en la conocida empatía de Jesús para con nosotros, pobres pecadores. Y ese es el primer punto. Ese sumo sacerdote es capaz de animarnos a perseverar a pesar de nuestra debilidad y flaquezas. Número 2. Este sumo sacerdote es capaz de animarnos por medio de anclar nuestra esperanza en su promesa y su juramento. Él es capaz de animarnos al anclar nuestra esperanza en su promesa inmutable y su juramento. Capítulo 6, versículos del 13 al 20. Déjenme leerles ese párrafo. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Las personas, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así que empezamos con una promesa, versículo 13, la promesa a Abraham, la cual se nos presenta en el siguiente versículo, versículo 14. Él le hizo esta promesa a Abraham, diciendo, versículo 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. La promesa ocurre también en Génesis 12:15, con extrapolaciones en Génesis 17 y 22. Y ya que Dios le hizo esa promesa y la quiso asegurar con un juramento, Él añadió ese juramento ¿cuándo? Ahora pudiéramos pensar cuándo le hizo la promesa a Abraham. Pero el único juramento que este libro menciona
es el que se hace en el Salmo 110. Así que en el siguiente capítulo, capítulo 7, se declara en la Escritura, en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero por él un juramento el que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por causa de eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. En otras palabras, nuestro pasaje, capítulo 6, versículos del 13 en adelante, dice que Dios hizo una promesa a Abraham y para hacerlo más certero, para que estuviéramos aún más convencidos, se le añade un juramento 1000 años después. Abraham estaba aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. Y David está aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Así que esto tiene una promesa añadida. 2000 antes de Cristo, perdón. Como algo que se desarrolla en la historia redentora, donde más es añadido para que los herederos fuesen fortalecidos. Mire el argumento una vez más. Así que luego de esperar pacientemente de esa promesa de que vendrían muchos descendientes, Abraham obtuvo la promesa. ¿Cómo recibió Abraham la promesa de muchos descendientes? Bueno, debe referirse al nacimiento de Isaac. Fue el primer paso, no fue todo. Pero la promesa fue cumplida. De tu simiente vendrán descendientes. Y él vivió lo suficiente para ver el descendiente de esa promesa. Isaac llegó. Pero se nos dice que Dios añadió un juramento, que él juró por sí mismo. Hoy las personas juran por cualquier tipo de cosas, pero siempre mirando que la cosa por la que juramos o la persona por la que juramos se ponen en un pedestal. Juro por la tumba de mi madre. Algunas relaciones familiares son tan malas que eso no dice mucho, pero es un comienzo. Mis corazones, eso es lo que mantiene nuestro cuerpo funcionando. En nuestras cortes colocamos las manos sobre la Biblia. Por eso que eso valoras altamente, haces un juramento. Entonces, ¿por qué jura Dios aquí? Ya que no había nadie más grande por quien jurar. ¿Qué va a hacer? ¿Jurar por el arcángel Miguel? No hay uno más grande, por lo tanto él jura por él mismo. Ahora déjeme hablarle un poco de eso más, dice el escritor. Las personas juran por uno mayor que ellos, versículo 16, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Eso no significa que Dios puede que haya mentido si no haya hecho un juramento. Usted recuerda el pasaje fascinante en el Sermón del Monte donde Jesús de hecho prohíbe hacer juramentos. Jesús prohíbe hacer juramentos. Aquí vemos a Dios haciendo un juramento. El capítulo 6 de Mateo. Dice, escuchaste que se dijo, jurarás y cumplirás tus votos al Señor, pero yo os digo, no jurarán por nada, ni por Jerusalén, y no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer crecer ninguno de tus cabellos. Queriendo decir que tu sí sea sí y tu no sea no. Así que ¿por qué está Dios jurando? Ahora, el punto es que en Mateo capítulo 6, Jesús está viendo a las personas que usaban los juramentos para practicar el mentir de manera evasiva. Cuando yo era un muchacho, nosotros diríamos, no, yo cruzo mi corazón esperando morir, pero todos sabían que si tú tenías la mano en tu espalda con los dedos cruzados, no contaba. Así que el tomar el juramento era una manera de mentir. Entonces se había desarrollado un sistema en algunos círculos en los días de Jesús en los cuales los juramentos
eran, se ponían en un ranking. ¿Qué era más importante? ¿Cuáles contaban y cuáles no? Ahora, si juras por Dios, si juras por Jerusalén, no, pero si juras mirando a Jerusalén, entonces se cuenta. Y cuando Jesús ve todas esas mentiras evasivas, y garantizándolas con juramento, eso fue directo. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Evasive lying. Todo lo demás, toda esa mentira evasiva es pecado. Swear. Pero cuando Dios jura, cuando Dios toma un juramento, no es porque de otra manera estaba haciendo un truquito, cruzando sus dedos detrás de su espalda. Él lo está haciendo no por causa de su propia rectitud moral, sino por nuestra causa. Usted ve el texto, versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, interpuso un juramento. En otras palabras, ya le estaba diciendo la verdad. Pero el problema con nosotros, pobres pecadores, es que tenemos dificultades para creer la verdad. Así que Dios condesciende a jurar, a hacer un juramento en su propio nombre, porque no hay nadie más grande. No porque entonces Él iba a mentir, sino porque quizás nosotros no creyéramos. Algunas veces se ha dicho que el castigo del mentiroso no es que no sea creído, sino que él o ella no cree. We're so good at Somos tan buenos en decirnos ciertas evasivas que Dios sabe lo difícil que es en nuestra pecaminosidad el creer. God wanted to make the unchanging nature of Pero Dios quiere mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Y Dios lo hizo así para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente, y las dos cosas, por supuesto, es la promesa y el juramento. Ambas garantizan la verdad. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza de ser redimidos, la esperanza de ser transformados, la esperanza de ser reconciliados a Dios, la esperanza de esa existencia de resurrección en cielos nuevos, en tierra nueva, la esperanza de ver a Dios cara a cara, la esperanza de ver cómo se lleva todo a la consumación, todo lo que Dios ha prometido traer. Él lo ha prometido. Él ha prometido incluso implícitamente y con insistencia que Abraham tendría muchos descendientes traídos de toda tribu, lengua y nación. that's the promise. Esa es la promesa. Que 1000 años después, Él articula aún más claramente cómo sería llevada a cabo esta promesa por la venida de un nuevo sacerdote traído por el Dios Todopoderoso. Allí es cuando la promesa se une con el juramento. Continúa enfocándose en Jesús, en lo que Él ha hecho, quién es Él. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Para que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza puesta delante de nosotros trae gran ánimo, es lo que hemos dicho. Este sumo sacerdote es capaz de animarnos al anclar nuestra esperanza en la promesa inmutable de Dios y su juramento. Esta esperanza nos lleva más allá al lugar santo, detrás del velo, nos lleva a la presencia de Dios. Ahora no podemos entrar directamente a la presencia de Dios todavía. Pero nuestro precursor Jesús ha entrado por nosotros. Él se ha convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos esto, por supuesto, su juramento, su pacto, su sangre. Aquel que cuando todo cede alrededor de mi alma, Él se convierte en mi única esperanza. En Cristo la roca me sostengo. This high priest Este sumo sacerdote es capaz de animarnos
por medio de anclar nuestra esperanza. Como un ancla, sosteniéndonos en la promesa y el carácter inmutable de Dios. Y finalmente, este sumo sacerdote es capaz de animarnos al estar calificado para salvarnos completamente. Capítulo 7, versículos 23 en adelante. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, lo que se nos dice en este párrafo es que Cristo está calificado para salvarnos completamente por causa de varias cosas. Número 1, porque Él vive para siempre y en consecuencia tiene un sacerdocio permanente. Así no era en el Antiguo Testamento, por supuesto, es un solo sumo sacerdote, pero eventualmente moría y debía eso ir a uno de sus herederos. Tú podías tener un sumo sacerdote como Elí, luego tuvo sus debilidades en cuanto a sus hijos, pero él murió en todo caso. ¿Y luego qué obtienes? ¿Quién quería tener a los hijos de Aarón como sacerdotes? Como sacerdotes de cualquier tipo. Han habido muchos de esos sacerdotes, porque la muerte impedía que ellos estuvieran en oficio, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. Él no tiene sucesores. Ninguno. Por lo tanto, Él es capaz de salvarnos para siempre, completamente. La versión King James dice salvar hasta lo último, expresa que en el original, es decir, es algo para siempre. Nuestras Biblias en español dicen que Él permanece, es poderoso para salvar para siempre, y en el contexto significa ambas. Jesús es capaz de salvarnos no solo este año, ni el otro año, y por esta vida, sino para la vida siguiente y para siempre. Y es capaz de salvarnos en todo dominio, porque Él vive para siempre y tiene un sacerdocio permanente. Él siempre vive para interceder por ellos. Ahora debemos allí pausar un poco en lo que se ha dicho allí. Debemos pensar de Jesús en el cielo a la diestra de Dios diciendo, pero sabes que yo tomé el lugar de ellos. No puedes borrarlos porque yo pagué el precio. Así es como Jesús ocupa su puesto en toda la eternidad, simplemente calmando el enojo de un Dios maligno. El lenguaje es bien interesante. He is able to save completely. Es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente para interceder por ellos. El punto en el contexto es la permanencia de esta función sacerdotal. Y cuando empiezas a hablar de el Dios Trino y su compromiso para con nuestra salvación,
hay varias áreas en las cuales tenemos que caminar lentamente y escuchar con atención. Es cierto que la Biblia insiste en que Dios está sobre nosotros en ira, pero la Biblia también insiste que Jesús está sobre personas en ira. Habla de la ira del Cordero en Apocalipsis. La Biblia también insiste que el Señor Jesús está sobre su pleno amor. Así que aunque Jesús fue enviado para cargar con nuestros pecados y recibir la ira justa que merecíamos, el hecho permanece que Dios hizo esto por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No podemos simplemente olvidar en nuestra teología que Dios está ante nosotros con toda su santidad y perfecciones y el juicio que merecemos. Y Él llega a eso y llega a nosotros en amor porque Él es ese tipo de Dios. Y por lo tanto necesitamos pensar de esta intercesión continua de Jesús. No como ciertas oraciones que Jesús ofrece porque él sabe porque piensa que su Padre es más temperamental y que sea rápido para juzgar. Eso no es lo que es. Esa es una manera de decir el Cristo resucitado, el Dios hombre, con las cicatrices en su mano y en sus pies y en su costado, está allí a la diestra del Padre haciendo una intercesión implícita por siempre y para siempre. Wesley lo entendió cuando él dijo, las heridas que él carga, recibidas en Calvario, presentan oraciones especiales, el fuerte clamor por mí, perdonando así a un pecador que ha sido rescatado. Así que Cristo está calificado para salvarnos completamente, porque Él vive para siempre y tiene un sacerdocio permanente anclado en su muerte sacrificial, la cual por diseño de Dios, por causa del amor de Dios, provee el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En segundo lugar, ese nos dice que es santo, sin mancha, apartado por los pecadores, exaltado más allá de los cielos. ¿Qué tal sumo sacerdote? Realmente suple nuestras necesidades. No necesitamos un sumo sacerdote que tenga cierta moralidad. No. Necesitamos un sacerdote que fuera tan perfecto como Dios es. Él es el Dios hombre. Y aunque estaba abierto a tentaciones como nosotros, Él era el Dios hombre. Y nuestro sacerdote está perfectamente calificado porque suple nuestras necesidades. Uno que es santo como nosotros no lo somos. Uno que es puro como nosotros no lo somos. Uno que fue apartado como nosotros no lo somos. Uno que fue exaltado más allá de los cielos. Él ha muerto y ha resucitado y ha ascendido a los cielos, más allá de los cielos, a la diestra del Padre, sentado allí, indicando que su sacrificio ha sido aceptado perfectamente. Él suple nuestras necesidades. Número 3. Él no necesita continuar presentando sacrificios. Versículo 27. No necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Entonces, el sacerdote del linaje de Aarón ofrecían sacrificios diariamente. Y entonces, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, de acuerdo a Levítico 16, ofrecían 2 animales al sacrificio. Un tercero era soltado en el desierto
La sangre del toro cubría de los pecados del sacerdote y su familia, y las sangres del macho cabrío cubría la sangre del pueblo año tras año, año tras año. Más adelante, en el capítulo 9, se nos recuerda cómo ni la sangre de toros ni de machos cabríos puede limpiar el pecado. Cuando el toro estaba siendo a punto de ser muerto, ¿tú crees que el toro estaba mirando para pelar y decía, dale, corta mi garganta, yo tomaré por tus pecados? No hay ninguna equivalencia moral ahí. Eso es una equivalencia simbólica, pero no moral. Así que eso se hace una y otra vez como recordatorio, que el pecado necesita muerte. Pero Jesús, Él nos continúa ofreciendo sacrificio. Es una de las razones por las cuales hemos heredado las confesiones protestantes. No pensamos que en la cena del Señor, que está rodeada por ciertas disputas, pero no pensamos en ella como un sacrificio, porque Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y el sacrificio que Él ofreció no fue uno de toros ni machos cabríos, sino de sí mismo. Así entonces Jesús no es solo el sacerdote, Él es el sacrificio. Y su carne fue presentada y Él mismo es el templo. Todas esas estructuras, todas esas instituciones religiosas que apuntaban a Jesús, tenían ese enfoque en Jesús mismo. Esa es la gloria del Evangelio. En breve, Él llega al clímax de la historia redentora. Se nos presenta como ese sacerdote eterno, el versículo 28, porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, es decir, ese que es hecho sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec, todos los atributos descritos hasta aquí, que vino después de la ley, es decir, la ley en el templo de Moisés, el juramento después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y si tú te preguntas, ¿cómo es que Jesús ha sido hecho perfecto? Si ya Él es perfecto, en este contexto, su perfección tiene que ver con su sacerdocio. Él fue perfeccionado porque precisamente murió y resucitó en nuestro lugar y se hizo el perfecto mediador. Y así, nuestro sumo sacerdote es capaz de animarnos al ser calificado de manera única para salvarnos completamente. Yo no sé de otra verdad que sea de mucho más ánimo que esa. Ante el trono de Dios tengo un sumo sacerdote cuyo nombre es amor, que vive para siempre e intercede por mí. Mi nombre está escrito en sus manos. Mi nombre está oculto en su corazón, escondido en su corazón. Sé que Él en el cielo se levanta y ningún poder puede de Él apartarme. Cuando Satanás me tienta a la desesperación y me dice de la culpa en mí, yo miro al cielo y lo veo a Él allí, el cual pagó por todos mis pecados. Por causa de que el Salvador por mis pecados murió, soy encontrado libre, porque Él satisfizo la justicia. Y ahora lo miro a Él y Él me perdonó. Contémplalo allí, el Cordero resucitado, mi perfecta justicia, el Rey de gloria, el Rey de gracia. Unido a Él no moriré. Mi alma ha sido comprada por su sangre. Mi vida escondida está en Jesucristo el Salvador. Este es mi sumo sacerdote, que es capaz de animarnos al estar únicamente calificado para salvarnos completamente. Oremos. Oh, cuán
asombrosamente espectacular, Señor, es el hecho no solo de que nos has salvado al dar a tu Hijo en su muerte y resurrección por nosotros, sino, Señor, que tú nos presentaras estas cosas para animar nuestra fe, para hacer un juramento en favor nuestro. Oh Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la certeza, la confianza. Oh Señor, todo aquello que es de nosotros en las promesas y en los pactos que han sido sellados en ese sacrificio. Oh Señor Dios, que nosotros caminemos con fe, no porque nuestra fe sea fuerte, Señor, sino porque estamos ante tu maravilla. En nombre de Jesús. Amén.